Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Y tenemos a nuestro gran amigo Tadeo Tapanes, que regresa al programa. Es una persona que se ha hecho muy viral, muy conocida en redes sociales, precisamente porque sus ejemplos y su forma de explicar qué es la guerra económica contra su país, contra Cuba, por parte del gobierno de Estados Unidos, escuece por su veracidad, por su objetividad, hay que decirlo, porque explica las cosas de una manera absolutamente contundente e irrebatible. El bloqueo económico, financiero, comercial contra el pueblo de Cuba, que no es contra el gobierno, es contra el pueblo de Cuba, provoca incontables sacrificios, sufrimientos y en algunos momentos situaciones dramáticas para muchísima gente en Cuba, y desde luego es el tapón para que Cuba pueda despegar con todo su potencial. Es un país que tiene potencialidades en el ámbito de la cultura, de la ciencia, de la educación, también de la formación técnica, pero no le dejan, es un país que no le dejan despegar. Sin duda, ahí vimos hace unos años cuando hubo una pequeña apertura en la espita del bloqueo económico por parte del gobierno de Obama. En muy poco tiempo hubo un pequeño despegue del país, pero se dieron cuenta de que era muy peligroso y pronto lo cerraron. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa primero saludando a Tadeo. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues muy bien, amigo, muy bien, un placer estar por acá otra vez. Y bueno, nada, pues a seguir echando luz sobre el tema del bloqueo, sobre el tema de Cuba, intentar dar una visión un poco más objetiva y desde la izquierda de lo que es nuestro país, nuestra isla, también dándole la posibilidad a personas cubanas de, bueno, de poner un poco nuestra voz, ¿no? Y nuestro sello, nuestro color en todo lo que tiene que ver con el tema cubano, algo que cada vez se hace más complicado porque desgraciadamente hay demasiado dinero puesto en función de explicar qué cosa es Cuba, y muchas personas que salimos de la isla buscando trabajo, en algunos casos personas con sueños intelectuales, gente que viene de las universidades cubanas, que siempre soñaron con el dorado, o sea, llegar acá, el sueño americano o el sueño europeo, y sin embargo se encuentran aquí obligados a estar desempleados, obligados a tener trabajos, en muchos casos mal pagados, y como muchas personas de estas vienen con estos ínfulas de grandeza y esos sueños de ser periodistas, de ser grandes intelectuales, desgraciadamente se encuentran a la USAID, a la NED y a estas personas, solamente ellos dispuestos a darles dinero por hacer este tipo de trabajo, y entonces muchos de ellos terminan metidos en estos lugares trabajando, haciendo el trabajo sucio, ¿no? Contra Cuba, contra su propio país. Yo he conocido a personas, porque desgraciadamente conozco a mucha gente que estudiamos en la universidad, porque al final venimos de las universidades, ¿no? Venimos de las universidades cubanas, muchos de nosotros nos conocimos allá adentro, ¿no? Y yo tengo amistades que han terminado trabajando para algunos de estos Medios estos o medios, ¿no? independientes, los llaman. Independientes del gobierno cubano, pero demasiado dependientes de otros gobiernos. Y en Petit Comité me han dicho: Tadeo, mira, yo llegaba a mi casa, o sea, he tenido que trabajar en esto, no me ha quedado más remedio. He llegado, o sea, tenía una niña de 3 meses que tenía que alimentar y no me quedaba más remedio que trabajar en estos lugares, pero al final, en cuanto pude salirme, me salí porque me parecía vomitivo, ¿no? Tener que estar ganando dinero haciéndole daño a mi propio pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy una persona que he tenido la suerte de no tener que gravitar hacia esos espacios, y como nadie me paga, pues entonces por eso es que mi voz parece un poco diferente. Muchas veces cuando me dicen: no, Tadeo, pero tú explicas las cosas muy bien, y yo digo: no, yo soy uno más, ¿no? La única diferencia es que yo he tenido la suerte de no tener que prostituir mi alma, ¿no? Y también, bueno, también, claro, a uno también le han pedido, ¿no? Porque aquí Claro. a venir a comprar a uno siempre han venido de todos los sitios, ¿no? Pero bueno, al final está en la moral de la persona, en la ética de la persona, bueno, y también en el poco aprecio al dinero, ¿no? Porque al final, desgraciadamente, hay palabras, y hay frases, y hay pensamientos, y hay doctrinas de personas como José Martí y otros grandes pensadores que han calado demasiado profundo en mí y me impiden prostituir mi alma de esa manera, ¿no?
Tú hablabas de que estos medios llamados independientes, que son dependientes de la USAID, de la NED, es decir, del gobierno de Estados Unidos, para su propaganda contra Cuba, para su justificación de la guerra económica contra el país donde nacieron esos supuestos periodistas, bueno, pues en esos medios lo que se hace es justificar precisamente el sufrimiento a través de la guerra económica al pueblo cubano, con la intención, ya se sabe, ¿no?, de que ese pueblo cubano o parte de ese pueblo cubano se levante contra su gobierno, porque le culpa de los males, que son reales, es la durísima situación económica, de los apagones, de la carestía de los alimentos, de la falta de productos, de la falta de transporte, bueno, lo que muchas veces explicamos en este programa. Y tenemos ejemplos de esto, de lo que es el bloqueo. Ejemplos que en el fondo son anécdotas, porque el bloqueo, su verdadero mal, digamos, es que impide el desarrollo de una economía. Impide a través de la destrucción, fundamentalmente, de las fuentes de ingreso de un país, ¿no? Tú le impides el turismo, tú le impides las inversiones, tú le impides la entrada del combustible de manera adecuada, tú le impides exportar. Es decir, le impides la economía al país. Pero luego hay otras situaciones que vamos a decir que son anecdóticas, pero que son parte del bloqueo y también hacen mucho daño. Yo les leo dos ejemplos muy recientes. Estados Unidos excluye a Cuba, junto a otros 4 países, China, Rusia, Venezuela, Irán, del acceso a sitios de salud. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos prohibían, por orden del gobierno de Donald Trump, a los científicos de estos países, Cuba incluido, el acceso a 21 bases de datos biomédicas. Bueno, la conclusión o la consecuencia es que este nuevo bloqueo, decía Tania Crombet, que es directora médica del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, este nuevo bloqueo retrasará definitivamente nuestra comprensión de muchas enfermedades y potencialmente afectará a los pacientes. Bueno, destruir también el despegue, el desarrollo científico de Cuba, que es alto para ser un país del sur global, pero Estados Unidos impide que sea mucho más rápido este desarrollo. Y otro ejemplo, en el año 2024, esto nos lo relataba en un bello artículo llamado, bueno, bello, aunque tiene un titular realmente estremecedor, Bloqueo naval a Cuba. Nos lo contaba Rosa Miriam Elizalde, contaba el ejemplo de en el año 2024 un país africano se decide a donar a Cuba 3.000 toneladas de jurel, que es un pescado azul, y ninguna naviera se atrevió a llevarlo a Cuba por miedo a las sanciones de Estados Unidos. Finalmente ese país tuvo que vender el jurel, las 3.000 toneladas, y con el dinero compró pescado congelado en un puerto próximo a Cuba, a donde pudo ir uno de los escasísimos barcos que tiene Cuba para recoger productos, y solo alcanzó para comprar 386 toneladas de pescado congelado. Es decir, de 3.000 toneladas se quedaron en 300 toneladas y encima de pescado congelado. Son ejemplos que no son más que anécdotas, ¿no?, de una historia de la infamia, del sufrimiento de un pueblo, pero que están ahí y que son datos añadidos a esta historia lamentable de guerra económica contra un pueblo absolutamente inocente. ¿Qué te parece, Tadeo? Sí, bueno, me vienen a la cabeza tantas reflexiones con respecto a estos asuntos. Cuesta trabajo entender el mundo, en que vivimos, porque las personas que tienen el poder de contarnos la historia, de contarnos las noticias, nos las cuentan mal, nos engañan. Si uno se pone a mirar la historia de la humanidad, se da cuenta que la historia de la humanidad es la historia de unos pocos sojuzgando a las grandes mayorías. Y por tanto, como esos pocos tienen el poder de crear el relato, de crear la historia, de contarnos la película a su manera, pues nos han contado la película como les ha parecido. O sea, nos han estado intentando vender el cuento de que existe la democracia, de que se escucha a los pueblos, de que las constituciones reflejan la voluntad popular, etcétera, etcétera. Pero cuando uno estudia con profundidad todo esto, se da cuenta que todo esto es una gran falsedad. O sea, no encuentras democracia, no encuentras libertad en ningún sitio. O sea, la libertad, la democracia se viola todo el rato en todos los sitios. Y cuando un país intenta traer al mundo democracia real, cuando en un país se intenta empoderar al pueblo,
pues van directamente contra ese país. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Entonces, ¿cómo tú explicas que haya tanta rabia contra Cuba? Yo he escuchado a personas que dicen, no, si tú vas a Cuba, tú estás apoyando la ignominia. Si tú vas a Cuba, tú estás apoyando lo peor. El comunismo es lo peor que hay. Los comunistas es lo peor. Entonces tú dices, bueno, ven acá, mi hermano. A ver, porque yo abro los ojos, miro al mundo y yo lo que estoy viendo es un genocidio en Gaza. O sea, en Gaza están matando a los palestinos y lo está matando Netanyahu, lo está matando Israel. O sea, esa gente son comunistas. Entonces, aparte de eso, dime algo que hayan hecho los comunistas ahora, en 2023, 2020, parecido a esto. Dime qué están haciendo, quiénes son los comunistas. O sea, si en el mundo prácticamente el comunismo ya ni existe. Entonces, ¿cómo es posible que el comunismo siga siendo el mal? O sea, ¿cómo el discurso siga siendo que hay que acabar con el comunismo? O sea, ¿dónde está el comunismo? ¿Quiénes son? Y si el capitalismo es lo bueno, entonces, ¿por qué está pasando en Palestina lo que está pasando? Entonces, o sea, yo miro el mundo, yo me pongo a estudiar la historia del mundo y yo digo, a ver, ¿qué es peor que tirar una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, asesinando 150.000 personas en 72 horas? Dime. Yo te traigo esto lo hizo el capitalismo. Bueno, ahora dime tú, ponme al lado lo peor que ha hecho el comunismo. Dime, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Yo te digo a ti, el capitalismo colonialista asesinó a 35 millones de africanos. Miró al pueblo africano como si esas personas no fueran seres humanos. Se cuestionó hasta ayer si los negros eran seres humanos o no. Los estuvieron esclavizando hasta que al final se dieron cuenta que eran seres humanos. Fíjense, hasta ese nivel, los negros son seres humanos. O sea, se lo han estado cuestionando. E incluso hoy hay personas que se lo siguen cuestionando. Entonces miras este color en la piel y te preguntas si somos seres humanos. Y ves a un negro hablando como hablo yo. Y dicen, ay, es que este negro mira cómo habla. O sea, han tenido sojuzgado a un pueblo, a una raza. Dime qué hizo el comunismo. ¿Cuál es el continente de este mundo que el comunismo haya sojuzgado y le haya hecho lo que el capitalismo le hizo a África? O sea, los mares en el siglo XVII y XVIII, llenos de piratas, de corsarios, destrozando, creando un caos en la economía mundial. Dime, ¿dónde el comunismo hizo eso? Estados Unidos con más de 800 bases militares regadas por el mundo entero, imponiéndose a base de fuerza militar. ¿Dónde el comunismo hizo eso? Las guerras del opio, los ingleses, los anglosajones, metiendo drogas en China, por la fuerza sojuzgados a comprar. Dime, ¿dónde el comunismo hizo eso? La América. Habían 30 millones de personas nativas americanas, quedaron 2 millones. Asesinados 28 millones de indios americanos. Dime, ¿dónde el comunismo hizo eso? ¿Qué es esa cosa tan mala que ha hecho Cuba? ¿Qué es eso tan malo? ¿A dónde mandó Cuba su ejército? Para no dejar piedra sobre piedra en alguna nación. ¿Cuál es esa ciudad de este mundo destruida por Fidel Castro? Entonces, cuando tú te dedicas a pensar por tu propia cabeza y ves estas cosas, tú dices, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Ahora resulta que determinado músico cubano del que no quiero hablar es una mala persona porque se sumó a hacer una canción dedicada al Team Cuba. O sea, todos los músicos que participaron ahí hay que fusilarlos. Son malas personas porque hicieron una canción dedicada al team de pelota. O sea, no puede estar orgulloso de tener un equipo de pelota. Si un pelotero cubano que vive en Estados Unidos quiere jugar con el team cubano, pues es una mala persona porque estás apoyando la dictadura sangrienta. Y yo, ¿pero dónde está la sangre? O sea, ¿dónde está la sangre? O sea, ¿quién ha asesinado a esas personas? ¿Dónde están? Y entonces te encuentras a los Estados Unidos tomando a Hitler como perro de presa contra los comunistas. Y Hitler acabando en el mundo. Que nos escandalizamos cuando vemos a los blancos matar a los blancos. Pues cuando los blancos han ido a la India a matar 165 millones de indios, no pasa nada. Cuando los ves matando en África, no pasa nada. Cuando los ves matando en Asia, no pasa nada. Señores, si este mundo está sustentado sobre pirámides y pirámides de cadáveres, entonces, ¿de qué libertad me estás hablando? ¿De qué democracia me estás hablando? Si los sistemas electorales que existen en Europa, en los Estados Unidos, no funcionan. En Estados Unidos solamente puede tocar poder
Bueno, los demócratas o los republicanos. ¿Y qué cosas son los demócratas sino un partido de ultraderecha fascista? ¿Y qué cosas son los republicanos sino un partido de ultraderecha fascista? O sea, ¿quién puede decir aquí que las políticas que te va a tomar los demócratas no son fascistas o que la política que están tomando los republicanos no va a ser fascistas? Lo que estamos teniendo hoy, señores, en el mundo es el poder descarado de las grandes élites de poder económico. O sea, Donald Trump, ¿qué cosa es? Si no es un representante de las élites de poder financiero, personas que ya no se esconden para mandar, personas que dicen, bueno, ya el mundo está como está, vamos a mandar nosotros mismos, los Moon, ven para acá, vamos a mandar tú y yo aquí en el mundo, vamos a hacer con este mundo lo que nos da la gana. Bueno, ¿dónde queda la democracia? Entonces, si este es el mundo que tenemos, entonces, ¿quién se puede parar con un poco de legitimidad en el discurso a decir que Cuba es el gran problema de este planeta? Y entonces ahora están pasando cosas interesantísimas, porque ahora que Donald Trump está moviendo ciertas cosas, Donald Trump viene y dice, bueno, la USAID la voy a quitar. ¿Qué es eso de tener a 6.200 periodistas comprados en el mundo? O sea, ¿qué es esto? No vamos a quitar a esta gente. ¿Por qué me tengo que gastar yo 3.000 millones de dólares en esto? Esto hay que ahorrarlo. O sea, estamos botando el dinero, vamos a administrar bien los Estados Unidos. Bueno, señores, si usted tiene a 6.200 personas pagadas en el mundo entero, entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Acaso el discurso no está comprado? ¿Acaso no nos inducen a pensar de determinada manera? ¿Dónde queda la libertad de pensamiento? ¿Dónde queda la libertad de expresión? Porque ese solamente es el brazo derecho, pero luego tienes la net, que es el brazo izquierdo. O sea, cada vez que nosotros nos paramos aquí a decir esto, tienes delante de ti un muro de 13.000 voces diciendo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Ese muro de 13.000 voces te dicen que 2 más 2 es 3. Entonces tú dices 2 más 2 es 4. Y dices, mira diciendo que 2 más 2 es 4. No, 2 más 2 es 3. Y tienes a 13.000 personas diciendo que 2 más 2 es 3. Pero además no solo eso. Yo que estoy diciendo que 2 más 2 es 4, me estoy muriendo de hambre. Nadie me contrata. No tengo. Y las personas que están diciendo que 2 más 2 es 3 viven muy bien. Y si algo aprende rápido la gente, es dónde se vive mejor. ¿Y quién vive mejor? ¿Este que dice que 2 más 2 es 3 o este que está diciendo que 2 más 2 es 4? No, el que vive bien es este. El que le da la mano a Donald Trump es este que dice que 2 más 2 es 3. Ah, no, pues 2 más 2 es 3. Y te lo empiezas a cuestionar porque, por desgracia, en este mundo hay un 66% de personas de este planeta incapaces de pensar por su propia cabeza, incapaces de crear un discurso desde su razonamiento, de tener un pensamiento crítico con respecto al discurso que te dan los grandes medios. Entonces te dicen, no, 2 más 2 es 3. ¿Por qué tú lo sabes? Porque lo dice este que vive bien, porque lo dice este que vive bien, porque lo dice este que vive bien. ¿Y tú qué dices que 2 más 2 es 4? Tú te estás muriendo de hambre. ¿Quién te paga a ti un peso por decir que 2 más 2? Nadie, por tanto 2 más 2. Mira, no me importa, que ese es el tiempo de la posverdad. No me importa cuánto es 2 más 2. Yo lo que sé es que si yo quiero vivir bien y ganar dinero, tengo que decir que 2 más 2 es 3. Porque si yo digo que 2 más 2 es 4, me voy a morir de hambre. Y en este mundo capitalista, el centro de todo es el capital. ¿Cómo yo le quito un trozo al pastel del capital diciendo que es 3? No, pero es que es 4. No, pero ¿quién le importa que sea 4? Señores, en los tiempos de la posverdad, no interesa si 2 más 2 es 3 o es 4. Lo que interesa es cuánto te pagan por decir que es 3 y cuánto te pagan por decir que es 4. Y si a usted, por decir que 2 más 2 es 4, se va a morir de hambre, usted tiene que aprender a decir que 2 más 2 es 3. Y usted le enseña a sus hijos que tiene que decir que es 3. Y entonces ese es el mundo en que vivimos. Y cuando te encuentras una persona que le pones una cámara delante y te dice 2 más 2 es 4, aunque me cueste la vida, te dicen, tú eres un estúpido, tú eres un anormal. Y entonces viene el del toque y te dice, siéntate ahí que te voy a enseñar economía. Siéntate ahí que yo te voy a enseñar economía. Mi hermano, tú tienes que decir que es 3. Porque si dices que es 4 te vas a morir de hambre. Te estás poniendo en riesgo tu vida. O sea, ¿qué haces diciendo eso? No, es que te conviertes en un Galileo Galilei, teniendo que decir, no, bueno, pero se mueve, ¿no? Pero se mueve. O sea, en este mundo, un mundo oscuro, un mundo lleno de oscuridad, un mundo donde las 4 personas que se atreven a pensar por su cabeza son vistos como peligrosos. Eres como una especie de lucero en medio de la noche oscura, alumbrando con tu poquita luz. Y quieren opacar tu belleza, quieren opacar tu luz. Ven mal que desde tu ego quieran hundirte cuando eres una persona efectivamente orgullosa de tu cabeza, orgullosa de siempre haber pensado por tu cabeza y orgullosa de no plegarte a los intereses de los más grandes, aunque en este mundo tienes que comer.
Por tanto, te tienen agarrado. Tienes que comer, tienes que vivir, tienes que buscarte el dinero de alguna manera. Y entonces al final ese es el poder que tienen esas personas. Porque tienen tanto poder que te pueden hundir. O sea, tú estás en sus manos, tienes que usar sus medios. Tienes que coger y grabarte aquí, pero ponerlo en sus medios hasta que te permitan seguir saliendo. Y como digas determinadas cosas que no le gustan, pues ya te pueden acabar contigo. ¿Es tan difícil decir la verdad en estos tiempos? Bueno, Tadeo, si te parece, vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con todo esto que estás contando y tiene que ver también con el tema que antecedía, ¿no?, a la explicación que estabas dando. Y es el asunto el bloqueo económico tiene mucho que ver con la inmigración cubana, ¿no? Con la inmigración cubana a Estados Unidos, con esta ola migratoria de los últimos años, que ha acabado, no es que haya acabado, sino que ahora tiene una continuidad en la política migratoria del gobierno de Donald Trump en relación no solamente a los migrantes de Cuba, sino de otros países. Es decir, que mientras a través de las sanciones y de la presión económica a Cuba han conseguido que haya un flujo migratorio, vamos a decir, masivo en los últimos años, ahora resulta que han cerrado la puerta y están aplicando una política de deportación masiva, aparte de criminalización de la inmigración, también de la cubana, hay que decir. Bueno, leíamos en estos últimos días noticias como esta, que curiosamente las leemos en uno de estos medios que son los que dicen que 2 más 2 son 3, porque hay mucho dinero detrás, ¿no? Migrantes en Estados Unidos que no se deporten recibirán multas de casi $1.000 por día. Bueno, hablamos ya en los anteriores programas que el gobierno de Donald Trump canceló el programa de entrada a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Unas 900.000 personas habían entrado legalmente con el gobierno anterior y ahora el gobierno de Donald Trump, de manera retroactiva y absolutamente ilegal, ha dicho que eso no vale y que ahora están en la ilegalidad y que tienen que autodeportarse. Y luego también lo mismo, exactamente lo mismo con las personas que habían entrado a través de otra figura llamada parole humanitario, que fue creada por el gobierno de Joe Biden específicamente para el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Habían entrado por esa vía más de 500.000. Bueno, el gobierno de Donald Trump ha dicho que estas personas tienen que salir del país, incluso ha abierto una nueva aplicación para móviles, informática, para autodeportarse. O sea, es decir, la aplicación para entrar a Estados Unidos ahora se convierte en la aplicación para salir de Estados Unidos y se llama CBP, en vez de CBP One o CBP One, ahora se llama CBP Home, o sea, vete para casa, ¿no? Bueno, y con estas noticias, a estas noticias se une la que he leído antes, que ahora quien no se autodeporte voluntariamente va a tener que pagar $1.000 al día de multa y, por supuesto, si tiene bienes, le serán embargados, etcétera, etcétera. Bueno, conclusión o algunas de las consecuencias. Por ejemplo, para Cuba, los viajes de personas migrantes en Cuba han caído un 70%. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo que si sale de Estados Unidos luego no pueda volver a entrar. Y han hecho ya una vida, un proyecto migratorio, un proyecto de vida con todo su derecho en Estados Unidos. Bueno, pues han caído un 70%. Esto es el producto de todo este clima, de toda esta gente de la ultraderecha, de Carlos Jiménez, de Alex Otaola, por supuesto Marco Rubio, secretario de Estado, de los senadores, de María Elvira Salazar, de Díaz Balart, etcétera, que han estado primero utilizando a la inmigración cubana como ariete político contra Cuba. Es decir, han tenido que salir huyendo del comunismo. Pero luego cuando llegan a Estados Unidos y les has utilizado políticamente, ahora no. Ahora fuera todos. Y esta gente que tanto ha defendido a la comunidad cubana en Miami o en Estados Unidos, ahora tiene que hacer un giro de cintura brutal, absolutamente brutal, y justificar las deportaciones, ¿no? No remesas a Cuba, no viajes a Cuba y además de eso, deportaciones. ¿Cómo se puede entender esto? Que por supuesto ha creado también una respuesta por parte
de gente que les apoyaba. Incluso hay un cartel en Miami que pone traidores. Yo no sé si esto, ¿tú crees que les va a pasar factura? ¿Que va a crear una división en la derecha cubano-americana? Porque esto realmente es algo que atenta directamente contra los intereses de la familia, ¿no? Esto ya no es política, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esto? Pues una locura, amigo, una locura. Y la manifestación de lo que son estas personas realmente. O sea, no nosotros, porque nosotros llevamos años defendiendo nuestro criterio, poniéndonos en contra de estas personas, intentando desenmascarar el fascismo que se oculta detrás de estas personas, pero ahora que se han quitado la careta y ahora que han ido contra ellos mismos, bueno, habrá muchos cubanos que se están dando cuenta de por dónde le entra el agua al coco, están diciendo, caramba, este tío está contra mí, este tío está contra mí, me está directamente, además. Entonces, bueno, yo no puedo pensar bien de ti si estás acabando contra mí. Pero sin embargo, fíjate, hay personas en la Florida, en Miami, haciendo manifestaciones, pero no ves banderas cubanas, no ves a los cubanos ahí teniendo una posición activa. No, escondidos, callados, en silencio. Y luego dicen, vivimos en el país de la libertad. Bueno, si tú vives en el país de la libertad, ¿por qué todos esos miles de cubanos que están allí, que están siendo afectados, por qué no se tiran para la calle en el país de la libertad a decir, de aquí no se mueve nadie? Nosotros no vamos para el comunismo. Nosotros somos anticomunistas y aquí nadie nos va a sacar de la libertad y de la democracia. Y aquí nadie nos va a sacar y aquí hay que matarnos para sacarnos de... Bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque allí sí te matan. Párate delante de un policía y dile, yo no me muevo de aquí, a mí me tienes que matar. Bueno, saca la pistola y te mete un tiro en la cabeza y te mata, y así tranquilamente. Entonces, ¿por qué allí no lo hacen? Entonces, ese es el problema, que nos han estado años y años vendiéndonos el discurso, bienvenido a la libertad, aquí sí hay democracia. Esto es un país de leyes. Incluso yo escucho a personas hoy diciendo eso, esto es un país de leyes. O sea, estás viendo cómo juegan con la ley, cómo le dan para atrás y para adelante a la ley y todavía me estás diciendo, este es un país de leyes. Y todavía te encuentras a personas que lo único que hacen es repetir los eslóganes. Esta es la libertad, esto es un país de ley, aquí esto es un Estado de Derecho. O sea, simplemente repitiendo eslóganes. Pero eslóganes que no se corresponden con tu realidad. Y entonces todavía yo me encuentro a personas que quieren discutir conmigo de política y me sueltan esos eslóganes. O sea, mi hermano, tú no estás viendo lo que están pasando en Estados Unidos. Tú no estás viendo lo que está haciendo Trump con la ley. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que esto es un país de leyes? ¿Cómo tú me vas a decir que eso es un Estado de Derecho? Si ahí lo que tienes son a 4 oligarcas jugando a la democracia y jugando al casino, porque uno de los grandes problemas del capitalismo es que hoy existe una élite de poder financiero que ha hecho dinero sin crear nada productivo. O sea, cuando tú sacas dinero de la nada jugando en el casino de la bolsa, usted es un cáncer del sistema. Porque cuando el sistema no produce nada, al final trae problemas. Y hoy en día tenemos a esas personas que hicieron plata jugando en la bolsa, dirigiendo el mundo. ¿Y qué están haciendo? Pues nada, jugando con información ventajosa, diciéndole a los suyos en el tweet, oye, venga, que esto es un buen momento para comprar, venga, que esto es un buen momento para vender. Haciendo plata, jugando con el mundo. Pero pasó una cosa riquísima y es que ahora dicen, oye, dice Donald Trump, le dice a México, por ejemplo, te voy a subir el 25%. Cuidado conmigo, porque yo sí te voy a subir el 25% y vamos a ver dónde Pupi va a tocar. O sea, te voy a subir el 25%. Entonces sale la derecha, la prensa de derecha de México. O la de Colombia, porque el tío le dice, no, la Colombia, te voy a subir el 25%. Entonces dice la prensa de derecha, estamos perdidos. Donald Trump nos va a meter un arancel del 25%, va a destruir nuestra economía, va a acabar con nosotros. Y entonces la gente está diciendo, ve acá, mi hermano, pero si tú, o sea, ¿cómo tú vas a decir que el 25% acaba con la economía? Si tú mismo has estado diciendo que el hecho de que Estados Unidos a Cuba ni le compra ni le venda, eso a Cuba no le hace ningún daño. Sí, el bloqueo no existe. El bloqueo no existe. Pero un arancel de un 10% o de un 25% te hunde. Claro, entonces, o sea, como un mismo cerebro, como un mismo periodista colombiano, mexicano, de derechas, dice, estamos perdidos porque nos han subido un arancel del 25%. Pero a Cuba que ni te vendo ni te compro. O sea, que ya no es un arancel, no. En Cuba es ni te vendo ni te compro. No, eso a Cuba no le hace daño. Que te suban un arancel del 25, del 40, eso sí es terrible. O sea, que Estados Unidos te diga, te voy a meter un arancel del 40%, eso es terrible. Eso destruye mi economía. Pero que te digan, ni te compro ni te vendo,
O que te impidan las inversiones de terceros países, que las persiga. Claro, no, que te metan en la lista de países terroristas. Que no puedes hacer transferencias bancarias. Claro, que te sacan del sistema SWIFT, que si fabricas algo con los minerales cubanos no te lo compro, que no puedes comprar nada fabricado con productos, que los ciudadanos norteamericanos no pueden viajar a Cuba como turistas. O sea, toda una batería de sanciones terribles que destrozarían a cualquier país, que todas son peores que lo del arancel. Lo del arancel es un juego de niños comparado con esto otro. Bueno, pues la prensa de derecha te dice, el arancel nos va a destruir. Entonces cuando dicen, ven acá, pero ¿y Cuba? Que lleva 60 años con todo este tipo de medidas que son peores que el arancel. Dicen, no, lo de Cuba es otra cosa. Lo de Cuba es que el comunismo no funciona. O sea, es un sistema que no... Eso no funciona, la culpa es del sistema. Pero en el caso tuyo no es el sistema, en el caso tuyo es el arancel. O sea, me has metido un 25% y me vas a hundir con un arancel del 25%. Pero además, es que el propio presidente norteamericano dice, te tengo en mis manos. Si yo te subo el arancel, acabo contigo. Entonces, ¿cómo es posible que si te subo el arancel, acabo contigo? Y las medidas que aplican a Cuba, que son todavía peores, y que son muchísimas más y sostenidas muchísimos más años en el tiempo. Porque claro, están diciendo, vean acá, ¿qué está diciendo? No, el arancel, esto no puede durar para siempre. Esta guerra de Trump no puede durar para siempre. Esto en 4 años se acaba. Caramba, 66 años lleva Cuba. 66 años. Y dicen, no, lo del arancel, esto no hay cuerpo que lo resista. Esto en 4 años se va. Esto no puede durar 4 años, porque si seguimos con esto, es que el mundo se va al garete. O sea, ¿cómo vamos a seguir con esta guerra arancelaria que no beneficia a nadie? Esto es terrible para el mundo. Bueno, si la guerra arancelaria es terrible para el mundo, lo que le hace Estados Unidos a Cuba, ¿qué cosa es? Entonces, ¿cómo se atreven a decirle a una persona con 2 dedos de frente que no, que las medidas que le hacen a Cuba eso no daña para nada? Entonces, ahí está la contradicción. La contradicción para el que quiera verla, porque hay personas que no lo ven. Hay personas que esto no lo entienden. Hay personas que tú tienes que sentarlo, como si fuera un niño de primaria, y decirle, mira, hermano, el arancel, no es como que te lo quiten, porque el arancel, sí, te suben el arancel, pero tú puedes seguir vendiendo, tú puedes seguir comprando, los productos siguen llegando. Claro, se encarece todo y pierdes dinero, pero el negocio sigue. Ahora, cuando yo te digo, a ti no te vendo más ni te compro más, y te impido que te compran otros, porque te saco del sistema SWIFT, porque el dólar que es mío no lo puedes tocar. Esto es la desgracia para un país. Es la desgracia para un país. Entonces, ahora que la situación está así, hay gente que se están atreviendo a mirar un poco el mundo con sus propios ojos. Hay gente que dice, no, estoy despertando ahora. Pero estás despertando, pero es que te has estado tomando el somnífero toda tu vida. O sea, te has estado tomando la pastilla toda tu vida. Sigues dormido y no quieres despertar. Pero bueno, hay gente que los sacudiones que le te está dando a tu cama y a tu vida Donald Trump son tan fuertes que hay personas que se están despertando. Y hay gente que lo que hace es que se toma 2 pastillas, pero déjame tomar 2 pastillas para seguir dormido, a pesar de todo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si hablamos, tú anticipabas algo sobre este asunto, de una campaña que me ha hecho mucha gracia, porque se titula Libertad para Miami? Y te voy a leer algunos de los mensajes en redes sociales que me parecen muy adecuados a lo que es la cruda realidad de esa ciudad donde hay una dictadura absoluta impuesta. Cuando Miami sea libre, los cubanos allá podrán usar la empresa Western Junior como tienen derecho a hacer los mexicanos, salvadoreños y todos los demás. Es decir, podrán enviar remesas tranquilamente. Cuando Miami sea libre, en cualquier tienda de Estados Unidos se podrán comprar los mejores rones del mundo, que ahora están prohibidos por ser de Cuba. Cuando Miami sea libre, quienes viven en Estados Unidos con pie diabético podrán beneficiarse del medicamento cubano Everproct para evitar amputaciones. Son algunos ejemplos de la falta de libertad de elección que tienen, en este caso en Miami, pero bueno, esto sería extensivo a Estados Unidos. ¿Qué te parece? No, la gente tiene que comprender que en un país libre nadie tiene que ser satanizado por sus ideas políticas. Nadie. En un país libre usted puede colocarse políticamente a la derecha, en el centro, a la izquierda, donde usted quiera, y nadie tiene derecho por eso a satanizarlo. Y sin embargo, vivimos en un país, hay personas que dicen, no, me voy huyendo del totalitarismo, me voy huyendo de la dictadura de Cuba. ¿Llegas ahí a Miami? Entonces, ¿por qué? Si tienes tanta hambre de libertad y de democracia, ¿por qué no has impuesto allí en Miami un régimen de libertades? ¿Por qué no te preocupas? Porque allí en ese lugar nadie se ha satanizado por sus ideas políticas. Y aquello es, bueno,
Aquello es el imperio de Satán. O sea, allí si tú no dices lo que ellos quieren, pues es que no puedes vivir allí. O sea, ¿cuándo tú has visto un cantante cubano, al Micha, que se va a Cuba, al cubatonazo? A esta cosa de los Cayos, o sea, Santa María. O sea, ¿cuándo tú has visto a un cantante cubano que se pare en el escenario y diga, patria o muerte venceremos? Es lo primero que tengo que decir en este concierto, patria o muerte venceremos. Porque si no digo esto aquí, el ministro de Cultura o Díaz-Canel no me dejan cantar aquí. Me han dicho que tengo que decir esto. ¿Dónde? Sin embargo, los ves parados en la tarima ahí en Miami. Y como no digas... Y como tú no digas patria y vida, como tú no digas Díaz-Canel, no sé qué, como tú no digas esto, aquí no cantas más, te quitamos la llave de la ciudad, tú no puedes seguir viajando a Cuba, no sé. Entonces tú dices, ven acá, pero ¿de qué libertad me estás hablando? O sea, ¿por qué me tengo que significar yo políticamente? ¿Por qué? ¿Por qué si yo voy a Cuba a cantarle a mi pueblo, tú tienes que estar diciendo que le estoy cantando a la dictadura? ¿Qué cosa es la dictadura? Deja ya de esconderte detrás de ese constructo, la dictadura. ¿Qué cosa es la dictadura? Si en Cuba lo que hay son seres humanos y personas. Si tú vas a Cuba y la gente no está hablando constantemente de política, la gente está hablando de otras cosas. Entre otras cosas de todos los problemas que tienen. Pero ¿quién provoca todos esos problemas? Cuando tú escuchas el discurso de la derecha, el discurso de los Estados Unidos, tal parece que ellos le han estado dando a Cuba 3.000 billones de dólares por 60 años. Y entonces se puede diciendo, bueno, es que Cuba, fíjate, llevo 60 años dándole a ese país 3.000 millones de dólares todos los años y no han hecho nada. Se han robado el dinero. ¿Dónde está el dinero que le hemos dado a Fidel? ¿Dónde está el dinero que le hemos dado a Díaz-Canel? Y es todo lo contrario. O sea, no nos has dado un peso. Y nos has estado quitando 4.000 millones de dólares todos los años por concepto de bloqueo. Entonces, si tú tienes en Lanley, a la CIA, tienes un montón de gente ganando un montón de plata, pensando tanques de pensamiento, dedicados a ver cómo se le hace daño a Cuba, entonces, después de constatar el resultado positivo de todos los ataques que le has hecho a Cuba, ¿por qué quieres culpar al gobierno de todo el daño que tú mismo le has hecho? Entonces te tratan como estúpido. No, el problema de Cuba no es esto que nosotros hemos hecho. No. Yo te he metido aquí 40.000 sanciones por la cabeza, pero eso no es el problema de Cuba. El problema de Cuba es que son comunistas. Yo me respeto demasiado a mí mismo. Y como yo me respeto demasiado a mí mismo y respeto demasiado mi intelecto, yo esto no dejo que me lo tiren encima. O sea, yo esto no lo puedo repetir, yo esto no me lo puedo creer. Porque soy lo suficientemente inteligente y no creo que haya que ser tanto. Lo que hay es que tener un poquito de arrojo para pensar por tu propia cabeza. O sea, si te estoy diciendo que poniéndote un arancel del 40% te estoy destrozando, entonces ¿qué te hago? Si te digo que no te voy a ir a vender ni a comprar más nada, si tú tienes que vivir del turismo porque eres una isla del Caribe y yo te digo que mis ciudadanos no van a viajar a tu país como turistas, entonces ¿qué te estoy haciendo? O sea, si meterte un arancel del 40% es coger el melón de tu economía y partirlo a la mitad, rácata. Si te digo no te vendo ni te compro más y mis ciudadanos no pueden ir, tú no puedes tocar el dólar y te meto en la lista de países terroristas, ¿acaso esto no es un batido de melón? Entonces, ¿qué es peor? Señores, hay que ser tan inteligente para darse cuenta de esto. Bueno, simplemente hay gente que sí se da cuenta, pero hay gente que sabe que en Estados Unidos esto no lo puede decir. Hay gente que sabe que si no dice que 2 más 2 es 3, no vas a vivir, tienes que decir que es 3, que 2 más 2 tienes que decir que es 3. O sea, estas cosas hay mucha gente que lo ve, pero hay mucha gente que no lo quiere ver o que lo ve y se lo calla. Porque sabe que si lo dices, te vas a buscar un problema. E incluso hay gente que me puede estar viendo aquí y está diciendo, ay, mira cómo se atreve a decir eso. E incluso hay gente que siente cierto alivio viendo que alguien se atreve a dar la cara y a decir estas cosas, que son las cosas que es el grito callado de mucha gente. El grito callado de mucha gente, porque no es que yo sea, no, tú eres el tipo que más sabe, no, yo no soy el tipo que más sabe. Yo en todo caso seré el tipo más temerario, tal vez, ¿no? Bueno, pues más postales o más mensajes sobre esta campaña Libertad para Miami. Por cierto, una campaña a la que nos unimos. Tiene que haber libertad para Miami. Cuando Miami sea libre, los artistas de la isla podrán actuar sin que les obliguen a definirse políticamente. Tú lo has explicado perfectamente. Cuando Miami sea libre, ningún artista será obligado a mostrar arrepentimiento y pedir perdón por haber saludado a un presidente cubano. Es el caso de Gente de Zona. Gente de Zona pide disculpas a todos sin excepción de ninguno. Se disculpa con el exilio cubano. Recuerdan aquello y luego vino la canción Patria y Vida, etcétera, etcétera. Cuando Miami sea libre, cualquier artista podrá usar una gorra con la imagen del Che Guevara sin que le obliguen a pedir perdón. Esto lo tuve que hacer la artista Thalía hace unos años. Bueno, son
algunas de esas postales de esta campaña Libertad para Miami, que realmente tendría que hacerse viral, porque allí sí que existe una mano de hierro, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde los políticos, desde las instituciones, para que si alguien de Cuba va a Miami, tenga que pasar por el aro de decir, rezar el catecismo que le dicen. Porque si no rezas el catecismo que te dicen, pues ya sabes. Deportación, te retiro la green card, que fue la amenaza que le hicieron a toda esta gente, a gente de zona y tal. Había una campaña para que le retiraran la residencia de Estados Unidos. Cuando vivían de lo mejor, vivían en Cuba, vivían en Miami, tenían casa en Cuba, tenían casa en Miami, vivían la vida loca, tenían unos ingresos fabulosos que nadie le quitaba, pero llegó un día el señor Alex Otaola y toda la ultraderecha y les exigieron: si quieres conservar el mercado latino, tienes que pasar por el aro y decir esto y esto. Y lo hicieron. Porque les habían retirado las llaves de la ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque habían saludado al presidente Díaz-Canel un día en un concierto con Laura Pausini. ¡Qué gran pecado! ¿Se imaginan que eso ocurriera en Cuba? No, imagínate, es que son cosas increíbles, ¿no? Y para desgracia de ellos, pues muere el tiger y viene el bebecito, ¿no? Que ahora le dice: bebecito, ven para acá, que te voy a entrevistar. Y como no le coge el teléfono, voy contra ti. El pañuelo del bebecito era el pañuelo palestino. Este tío está apoyando a Palestina. Este tío no sé qué. Y simplemente, por no querer, por no gritar patria y vida en el concierto, ya tú eres mi enemigo. Tú eres mi enemigo. Voy contra ti. Porque tú no gritaste patria y vida en el concierto y porque antes de dar tu concierto no viniste aquí conmigo. Aquí. A morder el cordobán, a besarme los pies aquí. Ven aquí. Entonces, o sea, si tú no le quieres rendir pleitesía al rey, pues entonces ya voy contra ti. Y dicen que esa es la libertad. Y dicen que ellos allí, como odian tanto las dictaduras, quieren implantar en Miami la democracia y la libertad. Entonces, bueno, y también es curioso cuando hay artistas cubanos que están por encima de todo eso, como Ana de Armas, o sea, que ella es una gran actriz, que no la puedes enfangar, no le puedes decir a este tío: ven aquí a besarme los pies. Entonces, ven acá, yo besarte los pies a ti, no. Sí, ni te conozco. Si yo soy quien yo soy. Yo estoy por encima de ti. Di lo que te dé la gana. A mí me reconoce el mundo. O sea, yo no estoy aquí presa de esta jauría mayamense de los cubanos de derecha. Yo estoy por encima de todo eso. Soy una gran actriz de Hollywood. Entonces, como soy una gran actriz, pues no le voy a reír las gracias a nadie. Ni a ustedes ni a nadie. A nadie. Entonces, eso es una cosa curiosa. Los grandes artistas, esos que son grandísimos, Alain Pérez, que es un grandísimo artista, bueno, pues no voy a besarte los pies a ti allí. Porque no lo necesito. Atácame, si en definitiva. Iba a Cuba a actuar tranquilamente. No, vive allí. Vive allí, pero entre allí y Madrid, ¿no? Creo que es, ¿no? Sí, viene, está allí. Pero bueno, actúa tranquilamente, no se mete en política, no hace declaraciones porque nadie lo obliga, pero si lo hiciera en Miami, entonces sí lo obligarían. Y son grandes artistas, son personas que deberías respetar por el simple hecho de su grandeza. Entonces, es tan triste que personas que son paradigmas del arte, del deporte, etcétera, etcétera, son personas de las que deberías estar orgulloso por lo que han contribuido a lo suyo. Bueno, pues entonces los quieres machacar porque tú tienes que decir esto que yo digo aquí políticamente. Ven acá, ¿por qué? Señores, libertad es que tú puedas ser de derechas los lunes, los miércoles y los viernes, de izquierda los martes, los jueves y los sábados, y el domingo irte un toque de santo. Esa es libertad. Si en el país donde no hay eso, no hay libertad. En el país donde te estén cuestionando y que para tú vivir tengas que decir lo que dice fulanito, eso no es libertad. Libertad es que tú puedas decir lo que te dé la gana sin ningún tipo de problema. Y hoy en Cuba hay más libertad que en Miami. Esa es la realidad. O sea, tú ves a los artistas yendo allí, a los cafés privados. Voy allí al mío y tuyo, a mi concierto. Jamás escucharás en el mío y tuyo, o en la Plaza de la Revolución, o en Varadero, en ningún lado, a nadie diciendo viva la revolución, patria o muerte. Jamás en la vida. Hoy en día en Cuba te encuentras artistas que en Miami han hecho declaraciones en contra de la revolución y siguen sonando en todas las discotecas de La Habana. Gente de zona sigue sonando en Cuba.
Celia Cruz, Willy Chirino. O sea, toda la persecución es allí. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Si hemos venido todos para aquí, porque decíamos que en Cuba era un régimen totalitario, bueno, entonces ¿por qué no nos liberamos aquí? Vamos aquí que somos libres, vamos a crear democracia de verdad y libertad, que todo el mundo pueda pensar lo que... No, de izquierda no puedes pensar, aquí tienes que pensar lo que nosotros queremos. Y Cuba no se merece, el pueblo de Cuba no se merece una dictadura de derechas, no se la merece. Y luego la falsa equivalencia, ¿no? Porque te dicen, no, hay un chiste por ahí que anda en las redes, dice, no, a los cubanos nos van a volver locos, porque si sales, si entras no te dejan salir, si sales no te dejan entrar. Entonces, yo cogí una persona que me mandó el chiste y le dije, ven acá, mi hermano, yo entiendo la mitad del chiste, o sea, yo entiendo que si tú sales de Miami, posiblemente no te dejen entrar otra vez en Miami. Pero la otra parte del chiste, si tú sales de Cuba, no te dejan entrar, porque yo... Eso no es verdad. Yo entro y salgo, yo no. Entonces el chiste no lo entiendo, explícamelo. Explícame el chiste, explícame esta equivalencia que hace en este chiste. No, y ese tío, no, es que bueno, tú sabes. Dijo, no, entonces esto es una falsa equivalencia, esto es mentira lo que está diciendo. La verdad es que estás amenazado en Miami. Si en Miami regresas a Cuba, posiblemente no te dejen regresar para Miami otra vez. Pero en Cuba, tú sales de Cuba y regresas. O sea, en Cuba nadie te está diciendo que no salga. Tú sales y entras. Sin ningún tipo de problema. No, de hecho, Carlos Jiménez, este senador y exalcalde de Miami-Dade, ya lo ha dicho, que se atengan a las consecuencias las personas que viajen a Cuba o que envíen remesas a esa dictadura comunista totalitaria y a ese Estado patrocinador del terrorismo. Es decir, que se les aplicaría, vamos a decir, la categoría de cómplices con ese régimen tan oscuro y, por lo tanto, se les aplicarían las sanciones correspondientes. Eso es lo que están proponiendo, que ya no se pueda viajar. Si ahora se ha reducido un 70% los viajes por miedo, en el futuro puede ser incluso por ley, ¿no? Que es lo que quieren, que no haya remesas y que no haya viajes. No, pero hay una cosa que es terrible y es, si tú me estás diciendo a mí que el comunismo es lo peor, que mandarte al comunismo es como mandarte al infierno, entonces, ¿cómo tú coges a todos esos miles de gente que han escapado del comunismo y los obligas a regresar al comunismo? ¿Por qué no los salvas? Si son personas que están en Miami diciendo abajo Díaz-Canel y están en contra de la revolución, ¿por qué? No los salvas. ¿Por qué los obligas a ir otra vez al demonio, al infierno? ¿Por qué? Esas son cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo tú vas a decir que estás preocupado por la suerte del pueblo cubano? Y tú estás diciendo que el comunismo es lo peor y los quieres empujar a lo peor. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, es por eso que apareció el letrero de traidores, ¿no? Se sienten traicionados por los políticos del sur de la Florida. Porque dicen, no estás apoyando a los cubanos. O sea, ¿cómo es posible que le estés haciendo esto a esta gente? Pero además hay otra cosa, y es que Donald Trump está jugando a la bolsa. Donald Trump dice, bueno, yo juego con ventaja en la bolsa. Yo sé cuándo la bolsa va a subir y sé cuándo la bolsa va a bajar. Yo le voy a meter un arancel a China del 145% y esto va a desplomar la bolsa. Por tanto, antes de meter el arancel, yo le digo a mi gente, venga señores, vendan ahora que este es el momento. Y después le digo, China, 145. La bolsa se desploma y a comprar barato entonces. Entonces, hacer dinerito. Entonces sale Donald Trump diciendo, mira los amigos míos, este se ganó ayer 250.000 millones, este se ganó 900 millones. Mira, mi gente está encantada, mira cómo se ha ganado en plata. En un día se han ganado un montón de plata. Entonces, esto es ilegal. O sea, hay gente, o sea, que con la ley están intentando, denunciar lo que está haciendo Trump, porque es que la ley te impide jugar con ventaja, hacer dinero de esta manera, jugando con ventaja. Bueno, lo que está haciendo es, hunde la bolsa, la hunde, la reflota para hacer plata a ellos. Y lo que están haciendo es diciendo, bueno, yo pongo malo el mundo, o sea, como le voy a meter aranceles a todo el mundo, bueno, pues las empresas tienen que regresar de China, tienen que venir para Estados Unidos a producir aquí. Porque a nosotros nos habían dejado tirados. Ciudades industriales como Detroit y otras se quedaron sin industria. Porque todos los propios norteamericanos, los propios capitales, se fueron a China a producir allí. Y ahora están diciendo, no, pues que regresen a Estados Unidos. Hay aranceles de todos lados menos aquí. Por tanto, ven a producir aquí. Ya, pero ¿con quién vas a trabajar? Si estás sacando a los inmigrantes. O sea, ¿quién te va a trabajar allí? ¿Cómo vas a competir con China? Si en China le pagas a una persona 600, 800 dólares y en Estados Unidos le tienes que pagar 300, 3.500 de salario, ¿cómo vas a competir? Bueno, lo único que puedes hacer es precarizar la vida del ciudadano norteamericano. O sea, por este camino, Donald Trump va camino a precarizar la vida del ciudadano norteamericano. Y hoy en día ya hay personas con 2 y 3 trabajos porque no pueden pagar la renta. Bueno, si se sigue precarizando el trabajo en los Estados Unidos, ¿a dónde van los Estados Unidos?
¿A dónde van? Y luego hay otra cosa. Hoy el mundo es un mundo multipolar. Hoy China puede decir, bueno, no te vendo a Estados Unidos, vale, no te vendo a ti, le vendo al resto de la gente. Pero además, que como China se ha dedicado a producir y son los grandes productores, son la gran industria del mundo, es que necesita sus productos. Si ya reculó y dijo, no, espérate, no, los aranceles para los teléfonos no, para los para la electrónica no, para la electrónica no. Entonces, o sea, ¿cómo estás haciendo esto? Pero es que al final ellos están diciendo, bueno, si esto sale mal, yo de todas maneras me voy para mi casa dentro de 4 años, pero lleno de dinero. Porque yo estoy dando el palo. ¿Cómo? Pues bueno, jugando aquí a la bolsa y jugando con la información privilegiada que tengo. Entonces, al final ellos sí se van a salvar. Él y sus 4 amigos sí se van a salvar. Pero van a dejar el mundo hecho un desastre. Y los propios Estados Unidos hecho un desastre. Y sobre todo, la gente que vive en ese país. Porque al final, los pobres son los que siempre terminan peor parados. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de nuestro programa, un programa especial con nuestro compañero Tadeo Tápanes, muy contentos de que vuelva al programa, lo tendremos en muchas más ocasiones. Decir que una jueza federal ha paralizado, al menos temporalmente, porque estas cosas ya sabemos qué es lo que ocurre, que al final acaban aplicándose. Ha paralizado el proceso de deportaciones de las personas que tenían el parole humanitario, personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, y que tenían orden de expulsión por parte del gobierno de Donald Trump en un acto absolutamente ilegal, porque era de carácter retroactivo. O sea, a ti te han dado un estatus legal, un gobierno anterior, el siguiente tiene que cumplir con el pacto y con lo firmado. Bueno, una jueza federal ha dicho que esto es ilegal y de momento se ha paralizado. Nos alegramos sin duda por tanta gente que está sufriendo con esta situación. Es una campaña muy interesante la de Libertad para Miami. Ojalá se haga viral porque realmente hace falta mucha libertad en los Estados Unidos y sobre todo en esa ciudad que es la ciudad desgraciadamente del odio hacia lo progresista, hacia la justicia social, hacia la igualdad y lo que supone Cuba, la revolución cubana, con todos sus defectos. Intentando construir una forma de sociedad más justa, pero en el peor de los escenarios, con una guerra total a su economía y así, no se puede construir. Es difícil de construir la justicia, una sociedad equilibrada. Bueno, pues seguimos en plena solidaridad, en plena ola de solidaridad con el pueblo cubano, apoyando los envíos de contenedores, de material humanitario, sanitario, educativo, etcétera, deportivo, las organizaciones que en todo el mundo están enviando implementos sobre todo a los hospitales de Cuba. Hace poco salía un nuevo contenedor desde Cataluña, anteriormente fue en Valencia, en Madrid, en Bilbao, contenedores desde otros lugares del mundo, desde América Latina. Bueno, ese empeño es el que verdaderamente hay que apoyar y realmente la gente que está apoyando a su gente, esa es la que demuestra realmente que está con Cuba o que realmente son cubanos y cubanas, de verdad. No la gente que está apoyando el bloqueo, la guerra económica a un país. ¿Para qué? ¿Para hacer sufrir a la gente? Si finalmente eso no va a acabar con el gobierno cubano, ¿no? Quítenselo de la cabeza. Bueno, pues un saludo al pueblo cubano, un saludo a la solidaridad, a la emigración cubana de verdad, a la patriótica y bueno, y también muchas gracias a nuestro compañero Tadeo Tápanes por tu intervención. Un placer, un placer. Hasta el próximo programa.